¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer, además de que siempre hacemos tarot por sí o por no, vamos a hacer una lectura interactiva para ver cómo le va a ir a cada opción en este mes de septiembre, o septiembre, como quieran decirlo. Así que elijan una de las piedras, vamos a tener 4 opciones, van a elegir en esta dinámica cuál es la que eligen y vamos a ver qué energías vienen para este mes de septiembre que comienza. Y que en cada ámbito, tanto en el trabajo, en el amor, en lo que es el dinero y en vocación o estudios. Así que vamos a ver todo eso hoy, no se muevan de acá, ya mismo comenzamos y voy a ir mezclando para hacer los 4 lugares. Les envío desde acá un saludo a mis consultantes en España, también en México, en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Quieren salir 3 lugares, pero vamos a hacer 4. Así que voy a repartir un poco las cartas. Me gusta un poco jugar con estas. Así. Creo que está... No está muy parejo, pero no importa. Voy a poner algunas más acá. Así que vayan pensando. Concéntrense en este mes de septiembre. Para ver qué energías vienen hacia ustedes. Qué hay a favor, qué hay en contra. Cómo encararlo. También van a tener un oráculo del Animal Spirit. Para ver con qué tipo de energía animal encarar este mes de septiembre. Así que ya las tenemos más o menos acomodadas. Como digo siempre, no soy el colmo de la pulcritud para acomodar las cosas. Así que bueno, acá están. Por lo menos da la posibilidad de elegir. Hoy tenemos la piedra azul invitada, así que la vamos a poner al principio. La piedrita azul, piedra blanca, piedra negra y piedra rosa para el final. Así que acá tienen 4 caminos diferentes, 4 formas de que este mes de septiembre se presente para ustedes. En el amor, como les decía, en todas las partes, por lo menos que podamos analizar acá. Así que vayan pensando cuál de estas piedras los atrae más, elijan una, lo voy a dejar unos segundos para que lo piensen y seguimos, ya empezamos con la temática para cada una de las piedras para este mes de septiembre que se viene. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna, así que yo voy a retirar la piedrita blanca, la piedrita negra y la rosa. Así que ya nos quedamos y vamos a empezar con la primera para ver qué es lo que nos viene, qué energías se vienen en este mes de septiembre. Para la piedrita azul. Voy a mezclar un poco nada más, apenas para, como digo siempre, despertar un poco las cartas. Voy a cortar y ya voy a colocarlas en la posición adecuada. Creo que me voy a quedar un poco apretada, así que voy a correr un poquito esto. Tenemos la primera carta que es la energía principal de este mes de septiembre. Vamos con qué hay a favor de esta energía, qué hay en contra. Y después ya estamos con amor, trabajo, vocación y estudios y dinero. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar para esta piedra azul en el día de hoy. A ver si está bien acomodado o no. Está bastante desprolijo las cartas, pero bueno. Voy a correr un poquito para arriba la vela y la piedrita azul. Y lo voy a acomodar un poco mejor. Ahí están. Todavía siguen, lo voy a poner un poquito mejor la cámara. Ahí están. Lo importante es que se vean las cartas más que el resto. La verdad, no pensé mucho en el espacio. Pero bueno, ahí lo tenemos. Piedrita azul. Y vamos a ver qué es lo que viene ya entrando en la lectura para este mes de septiembre, para los que eligieron la piedra azul. La carta principal. Nos sale el paje de espadas. Y el paje de espadas tiene que ver con la actitud creativa, tiene que ver con la idea, tiene que ver con la acción de esa idea y tiene que ver con cómo estamos concentrados para eso. Así que vamos a ver por qué esto es lo que viene en septiembre, porque viene la inspiración. Vamos a ver qué hay a favor. A favor tiene la carta del 8 de espadas. El 8 de espadas tiene que ver
con haber superado una cuestión psicológica bastante mala. Pues es una carta, digamos, compleja, como pueden ver, donde la persona se siente atada, se ve reflejada desde un lugar de imposibilidad. O sea que todo esto quedó atrás. Por eso está a favor esta carta, digamos. El hecho de haber atravesado esta situación psicológica y anímica que no era muy buena para ustedes en los anteriores meses. Así que septiembre será el mes de la liberación. Por eso también empieza a funcionar la creatividad y la idea de tener un poco de esperanza, ¿no? Esta carta también tiene que ver el paje de espadas con eso, y es una carta, como ven, con la chica flotando con globos de lámparas, con los pájaros revoloteando alrededor de ella, y en un camino donde baila prácticamente en su caminar. ¿Qué hay en contra? Bueno, ¿qué hay en contra? Nos sale la carta del carro del triunfo. La verdad que hay una fuerte oposición a esta liberación que ustedes tienen en el carro del triunfo, y es a lo que le tienen que prestar atención. Porque el carro del triunfo lo tenemos en contra. Si el carro del triunfo lo tenemos en contra, lo que tenemos que entender que en este mes de septiembre, la idea de éxito para ustedes puede llegar a ser algo que los frene muchísimo en cuanto a aprovechar y disfrutar de este mes. ¿Por qué? Por esta carta, por el 8 de espadas. El 8 de espadas es una angustia, una ansiedad, casi diría una cierta depresión que ustedes vienen superando. Y por eso en este mes estaría ya la creatividad como para superar eso, pero todavía el enemigo está vivo. Todavía cuando se quedan pensando en sus proyectos, piensan en la ausencia de ese éxito que tanto están buscando. Entonces no se dejen llevar por esta carta. Eso es principal para entender Piedra Azul, cómo viene este mes de septiembre. Vamos a ver qué hay en el amor. Acá tenemos la carta del amor, o de los romances, de las relaciones. Y también, ¿no? Lo vemos justamente en cuanto al tema del 8 de espadas. Acá hay una cierta decepción en cuanto a la actitud que tienen para este mes de septiembre. Recuerden, como les digo siempre, que todo esto, con la actitud de ustedes y con tenerlo en cuenta lo importante de la información del tarot, es justamente para tratar de modificarlo. Hay una, como ven en la chica, sobre todo en lo emocional, ¿no? Hay una decepción muy grande en ustedes, vienen de esta decepción en el amor, y tal vez no sea el mejor mes septiembre como para formalizar algo, o alguna pareja o algo, volver con alguna persona. La verdad que no, como digo siempre, si uno no está preparado, a veces es mejor esperar un momento más oportuno para actuar. Eso es lo que hay en el amor. En la parte laboral, bueno, en la parte laboral sí, está el 4 de espadas, el 4 de bastos, perdón, y con el 4 de bastos la verdad que muy bien, mejora muchísimo la parte laboral. Algo tenía que venir después del tema de la pareja. Hay una gran mejoría, casi diría celebración, para aquellos que estén buscando trabajo o estén intentando hacer un cambio en su parte laboral. Realmente septiembre se presenta como un mes de grandes oportunidades, tanto para la modificación de un trabajo, de un empleo, o de algún puesto, ascenso, aumento o ganancia que tengan por algún negocio o comercio particular que tengan. Así que en este aspecto, excelente laboralmente, muy bueno. Vamos a ver para aquellos estudiantes que tengo en el canal. Bueno, para los estudiantes realmente muy buena carta. Es la carta de la felicidad, el 10 de pentáculos. Están estudiando algo que les gusta, o por lo menos se sienten muy cercanos a los textos que están teniendo que ver. En cuanto al tema de exámenes, si tienen exámenes, algunos están todavía, sobre todo en Europa, todavía no han vuelto a los estudios de los consultantes que tengo, pero va a ser bueno, es un muy buen comienzo el que se ve con esta carta. Y vamos a ver al final el dinero. Bueno, en el dinero hay una actitud racional de gasto. No hay una llegada del aumento de dinero por la parte laboral todavía. Sí se espera para más adelante, pero están actuando con cordura, están haciendo una buena administración del dinero. Eso es lo que me cuenta la reina de espadas. O sea que en definitiva yo les diría que septiembre, para los que eligieron la opción de la piedra azul, es, tal vez me dirán, yo prefiero que me venga algo en el amor. Bueno, en el trabajo viene, ¿no? Tal vez no viene tan efectivo en el dinero, en los estudios viene muy bien. Me dirán, bueno, pues yo prefiero que me venga algo en el amor, algo en el trabajo, dinero. Sí, pero no tienen idea de lo importante que será este septiembre para ustedes si realmente logran superar esto.
y esto, ¿no? O sea, esta idea de éxito poco realista que había, darse cuenta que la realidad es otra y no angustiarse, o sea, estar mejor anímicamente no es poco. Fíjense cómo hasta en el amor, ¿no? La decepción, todo termina influido por eso. Así que Piedra Azul, lo que les recomiendo es eso, es que aprovechen este mes de septiembre para volver a ser quienes eran, para volver a recuperar ese estado de ánimo que ustedes tuvieron en otros momentos y que tanto necesitan para este momento de ahora. Septiembre puede ser el mes de despegue para llegar a un fin de año a todo ritmo, o sea, no tiene idea de cuán importante es haberse despegado de esta tristeza. Así que eso es lo que ahí vamos a ver qué nos quiere contarle el Animal Spirit para darle una energía a este mes. Lo tengo acá, ya está mezclado, así que voy a sacar alguna de las cartas ya directamente. Y me sale el espíritu del gato. Bueno, acá tienen algo muy importante para tener en cuenta, sobre todo por cómo salió este mes para ustedes. Miren qué bonita es la carta del Animal Spirit de este gato hermoso, lleno de joyas. Y lo que estamos viendo acá es Claim Your Independence, o sea, reclama tu independencia. Acá estamos viendo un poco en qué se basó esta tristeza, esta angustia, esta ansiedad, y es tal vez muchas veces, dar por los demás sin recibir lo que esperan a cambio. A veces ser quien termina cargando con los problemas y con las decepciones y no se fija en sí mismo, se posterga. Así que ya saben, reclamen su independencia, así como lo hacen estos hermosos felinos que tanto quiere mucha gente, y sean gatos, reclamen su independencia. Hasta acá llega mi límite. De acá para adelante yo no me voy a responsabilizar de cosas que no son mías. Reclamen su independencia así como actúan estos queridos animalitos Piedra Azul. Así que muchas gracias, les deseo lo mejor para este mes de septiembre a todos. También un saludo a los cumpleañeros, aquellos que cumplen años en este mes de septiembre. Así que bueno, esperemos que puedan deshacerse de esa carga Piedra Azul y tener un fin de año o apuntar a ese fin de año con todos los logros posibles. Ya lo tenemos, muchas gracias. Les envío desde acá un gran saludo, un abrazo grande para todos. Bueno, vamos ya con la piedrita blanca. Acá tenemos piedra blanca y vamos a ver cómo viene este mes de septiembre para la piedra blanca. La ponemos acá. Vamos a mezclar un poquito nada más. Voy a cortar y les envío un saludo muy grande a la gente de España, de Argentina, a la gente que me mira de Latinoamérica, en México también, en Estados Unidos, que no los mencioné. Y vamos a ver ya cómo viene este mes de septiembre para todos ustedes, gente de Alba Hispana. Ahí está, 4. Ya tenemos todo, ahora les voy a comentar qué hay en cada parte de la tirada, qué significa y cómo de alguna manera se manifiesta este mes de septiembre en ustedes que han elegido la opción de piedra blanca. Díganme si les gusta este tipo de videos, así lo sigo haciendo. Yo hago siempre tarot por sí o no, porque me encanta hacerlo. Pero bueno, quería para este mes de septiembre variar, darles algo. Así que si les gusta, coméntenmelo. Vamos a ver cómo viene la energía piedra blanca para este mes de septiembre. Bueno, hermosa carta, ¿no? La reina de copas. Cómo ando maniobrando acá con la vela y todo. Hermosa la reina de copas, una gran carta. Es el momento de las emociones, septiembre. Y de poderlas controlar, así como esta hermosa mujer que ven en la carta las puede controlar, ¿no? El tema de tener el control de las propias emociones no es poco, es un mes donde puede ir bien en muchos aspectos. Vamos a ver qué más sale para no adelantarnos a esta hermosa reina de copas, a este control femenino de las emociones que tenemos acá en este mes de septiembre, donde van a poder encontrarse con ustedes mismos. ¿Qué hay a favor? A favor es que no hay tanto trabajo, me salen. Algunos me dirán, yo quiero más trabajo, quiero progresar. Bueno, esa ausencia de trabajo o ausencia de actividad, o que esté un poco más tranquilo. Ya sé que todos se quejan de que tienen que trabajar mucho, pero bueno, acá sean realistas, están un poco más tranquilos, más relajados. Entonces podemos tomarnos el tiempo de pensar en esta reina de copas. Eso es lo que tiene de positivo el mes de septiembre. Van a estar un poquito más tranquilos en cuanto a lo laboral.
en cuanto a lo vocacional. Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver qué hay en contra de esta energía de la reina de copas. Y tienen The Hanged Man, ¿no? O sea, el sacrificio, la carta del sacrificio, del colgado. A veces van a tener un poco de pereza para hacer determinadas cosas. Y es tal vez el enemigo de este mes de septiembre, ¿no? La pereza, el quedarse, el no salir tal vez, el no participar, ¿no? A pesar de tener tiempo libre. Ahí empiezan esas cosas de, sí, no estoy trabajando, pero yo necesito descansar, ¿no? Que al final termina siendo un poco cansador descansar, justamente. A veces se descansa haciendo cosas que a uno le gustan. No siempre, ¿no? Hay momentos que me van a decir, bueno, yo necesito descansar y es real. Y también les entiendo lo que dicen. Vamos a ver en el amor qué pasa acá con esta reina de copas. Bueno. En el amor vienen novedades. Tenemos el 2 de bastos. Y el 2 de bastos me puede indicar muchas cosas en la zona del amor. El 2 de bastos tiene que ver, por un lado, con esa unión de dos, un uno y otro que se unen y que comienzan a trabajar, como bien nos dice el basto, que es un elemento de trabajo, juntos. O sea, estamos hablando de que si ustedes empezaron a verse con alguna persona, tuvieron alguna cita, o están avanzando, o hablando con varias personas, que hoy en día es muy común que uno esté en comunicación con uno y con otro, pueden llegar a tener una de esas personas que sirva como para tener una relación más formal. No entienden de lo que hablo. No estoy hablando ya de un casamiento ni de nada. Estoy hablando de una relación un poco más formal. O sea que hay un trabajo con la pareja. Esa sería la frase exacta de este mes de septiembre, piedra blanca, en el amor. O sea, la idea de empezar a conformar una pareja. O por lo menos tener esa idea dentro de ustedes, si no es que lo van a llevar a la práctica. La idea de sincerarse y decir, no sé si quiero estar siempre así, tal vez me gustaría iniciar o empezar a trabajar, porque las parejas también se trabaja, uno va trabajando cosas propias y va conociendo ese otro, ¿no? O sea, están como preparados para eso. También esta parte en el amor, ya que hay una chica, como ustedes ven, que está con sus cosas en un departamento un poco vacío, para los que estén pensando en convivir o irse a vivir solos o con alguna pareja invitada, va a ser un tiempo de felicidad. Si se van a mudar solos, como ven acá esta chica, y van a tener por ahí visitas o cosas así, bueno, algo también en el amor va a surgir de ahí. Así que muy interesante la parte del amor para esta reina de copas que tengo en este mes de septiembre, piedra blanca. Vamos a ver lo laboral. Bueno, hermoso lo de lo laboral, muy buena carta, el 6 de pentáculos, que ven acá, y hay un intercambio de dinero, como ven en la carta, ¿no? Es una carta donde ustedes están viendo acá todo el tiempo el dinero que va de arriba hacia abajo, de una mano a otra. O sea que si tienen un comercio o están vendiendo cosas y no iba bien hasta ahora, esto es un incremento económico y laboral. Muy buena carta para aquellos que estén haciendo algún proyecto, ni hablar de lo que es esta carta para las finanzas. Si alguien se dedica al mundo de financiero, de la inversión, o compran criptos o acciones, o el Standard & Poor's 500, el tipo ya quería hablar de economía. Pero bueno, lo que sea que estén invirtiendo, la verdad que es un muy buen mes septiembre. Extraño, ¿no? Por ejemplo, la parte de finanzas suele ser un mes malo septiembre, pero bueno, para piedra blanca parece que no. Voy a volver a entrar al video y voy a elegir piedra blanca, a ver si me va bien con eso. Pero bueno, es lo que hay acá. Muy buen mes para transacciones, para ventas de propiedades, para todo lo que estén asumiendo. Piedra blanca, muy bueno. Y aparte la parte emocional, ¿no? En esta relación donde puede haber algo de pareja, está interesantísimo para ustedes este mes. Vamos a ver qué sale en estudios y vocación. Bueno, tanto en lo que es estudios, sale el 9 de pentáculos, que es una carta hermosa de abundancia. O sea, mucha suerte a favor de ustedes si tienen que rendir materias o asignaturas o lo que estén haciendo, o doctorados, ¿no? Cualquier cosa es muy, muy buena para ustedes. En el término de lo vocacional, que muchas veces tiene que ver con cosas que uno tal vez no vive de eso, pero son cosas que le gusta hacer, también es un excelente mes donde mucha abundancia va a aportar
Siempre me refiero a lo mismo, a esta reina de copas, a esta persona integrada emocionalmente que serían en septiembre y con todos estos beneficios, ¿no? Salvo en esta parte un poco del sacrificio, hay un poquito de pereza, es lo único que se ve como algo que tienen que combatir, pero si combaten la pereza, parece un mes muy muy bueno de este año 2024. Bueno, también en la parte económica, Piedra Blanca, muy bien, tienen a la reina de bastos. O sea, la reina de bastos y la reina de copas son dos mujeres casi invencibles, ¿no? Lo que una tiene espiritualmente, la otra lo complementa con su alegría, con su actividad. O sea que en la actividad económica, esta sonrisa, espero que le llegue y se los deseo realmente. Esta sonrisa, esta morocha divina que está acá, también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con estar bien, con estar económicamente bien o por lo menos mucho mejor de como ustedes venían en el pasado. Así que eso es lo que tenemos, Piedra Blanca. La verdad que septiembre, un mes muy interesante para ustedes. Vamos a ver qué energía nos dice el Animal Spirit. Ya lo tengo mezclado, voy a sacar una carta nada más para ver qué es lo que les toca. Y tenemos el espíritu de la araña, una carta hermosa del Animal Spirit también, que dice Make your dreams real, o sea, haz tus sueños realidad. Fíjense, para coronar una tirada realmente muy abundante, muy interesante para este mes de septiembre, tenemos un oráculo a la altura, ¿no? Spider Spirit, el espíritu de la araña, que nos dice, hagan sus sueños realidad, Piedra Blanca. En este mes de septiembre pueden hacerlo. Tienen la reina de copas ahí presente, tienen la reina de bastos trayendo todo, no lo desperdicien. Es un mes que tienen que aprovechar para poder estar mucho mejor de lo que están ahora, así que les mando un saludo muy grande desde acá, espero que todas las cosas buenas se cumplan, las que no les gustan cómo salieron, modifíquenlas, que tengan un excelente día, Piedra Blanca. Bueno, voy a retirar las cartas y ya vamos a ir a la piedra negra. Vamos a ver qué nos quiere contar esta piedrita negra que tenemos acá. Cómo viene este mes de septiembre. Ya voy a ponerlas acá las cartas. Lo voy a presentar y vamos a ver cómo viene el mes de septiembre para la piedra negra que ustedes eligieron para cómo les va a ir este mes. También pueden elegir otra piedra para alguna persona querida y ver cómo le va a ir. Pero bueno, en este caso no elijan las 4 piedras para ustedes porque no tiene sentido. Tienen que elegir una para ver qué es lo que les sale. Mezclo un poquito, voy a cortar la carta principal de lo que va a ocurrir en el mes de septiembre. Lo que hay a favor, lo que hay en contra, el amor, lo laboral, lo vocacional y los estudios y el dinero. Así que ya tienen todas las cosas de las que se va a hablar acá. Los voy a acomodar un poquitito nada más para que no estén tan torcidas como siempre las pongo, pero bueno, siempre quedan un poquito. Habrá algún virginiano por ahí protestando, como digo siempre. Vamos a ver, vamos a dar vuelta a las cartas. Terminé soplando. Lo de la vela no fue un efecto mágico. Soplé porque realmente es rara. Y yo espero que las tiradas salgan buenas, ¿no? La primera carta. Pero todo tiene algo que ver. Vamos a investigar un poco más, no se preocupen. Sale la carta del diablo. Para el mes de septiembre está acá. Como saben, siempre les digo lo mismo. Cuando no nos sale algo que queremos, en el tarot nos sirve para estar informados. Y si ustedes cambian la actitud o cambian cosas, las cuestiones que ocurrirían también se modificarían. O sea, no tienen que resignarse y ponerse mal por algo que salga. Pero bueno, nos sale un mes que parece que viene complicado. Vamos a abundar un poco más. ¿Qué hay a favor? Fuerte esta tirada, ¿eh? Les debe molestar algo como los médicos. Yo no hago Pero bueno, la emperatriz a favor. Con el diablo en contra. La verdad que quiero ver todo antes de hablar de esta parte, de esta triada de acá. Después iré a las partes de cada cosa. Y lo que hay en contra. Ajá, acá tengo la respuesta, acá entendí todo. Bueno, posibilidades para esto. Entiéndanme bien, como les dije, por ahí me verán con mucho suspenso, que realmente es muy
Es para estudiantes esto, ¿no? De tarot, lo que salió arriba. Es una advertencia. Eh, Como toda advertencia, si ustedes la acatan, probablemente no ocurra nada, y eso es lo mejor. Es un mes de peligro, septiembre. Algunos me empiezan, el otro día había gente que me decía, no, por el diablo, la pasión. Yo soy el que hace la estructura de la tirada y la interpreto a mi manera. Para mí no es la pasión, para mí es algo malo que va a ocurrir y se terminó. No me vengan con otro significado. Si está al lado del amor, sí, pero está al lado del amor en un lugar donde dice que es lo que hay en contra. Entonces, lo que les tengo que decir es, alto riesgo de perder una pareja, tal vez ustedes ya lo sepan, tal vez estén a punto de separarse o estén hartos de algo y tomen la decisión en septiembre. No sé si eso es del todo malo. Pero si la iban a tomar, en septiembre donde van a tener la mayor gana de tomarla. Entiendan que no es algo malo en sí mismo, sino que muchas veces tiene que ver con un cambio de vida. Salen los enamorados, el diablo y la emperatriz. También vamos a analizarlo por partes. Algo malo va a ocurrir en septiembre, me dicen las cartas. O tal vez una visión mala de parte de ustedes. Tampoco hay un odio a la figura del diablo, entiéndanlo, para mí es un complemento de las fuerzas de Dios, o sea, no es tomado como algo malo. Lo que hay a favor de ustedes es la emperatriz. ¿Qué quiere decir? Que son capaces de gestar cosas, así como la emperatriz tiene su embarazo. Es una carta hermosa, incluso si están en pareja, podría ocurrir un embarazo que no sea bien tomado. Tal vez por su pareja, o sea, si yo tuviera que jugarme y no tuviera una persona concreta acá, y no quieren no quieren quedar embarazados, o no quieren embarazar a su pareja si son hombres, tengan mucho cuidado en cómo se cuidan, pues realmente es un septiembre que puede terminar con un embarazo no deseado, por ejemplo, o también puede ser que en el momento del embarazo la pareja termine queriendo separarse y no termine todo bien. Hay algo acá con ese tema, pero también recordemos que la emperatriz no solo es un embarazo, sino que es una mujer con poder. O sea que van a tener mucha ayuda en este mes de septiembre, teniendo un empoderamiento dentro de la personalidad de ustedes con la emperatriz de su lado. No pueden perder este mes. Pero les advierto estas cosas para que las eviten, si quieren evitarlas. Tendrán un alto riesgo de que las cosas salgan mal en la pareja, por lo que se ve. Porque sale a favor la emperatriz y en contra los enamorados, la pareja. La carta del arcano mayor en cuanto al amor. O sea, la pareja oficial, por lo menos de ustedes, podría correr peligro, así que pueden también adelantarse a que eso no ocurra, prestarle mayor atención, o si realmente no están felices en su pareja, tal vez sea un buen momento para terminarla. Así que eso es lo que hay ahí. Un poco fuerte la tirada, pero ya me conocen y saben que yo les digo lo que sale, no vengo solo a traer buenas noticias, y si lo ven de alguna manera también es una buena noticia. Acá sale la emperatriz. Como estamos con el tema del amor, y acá estoy viendo el amor, piedra negra, vamos a ver si hay alguna cosa que nos dé otra pista acá en el amor, ¿no? Para ustedes. Claro, y acá está, la rueda de la fortuna, justamente. Yo creo que el problema viene del otro, pero ustedes, digamos, a través de la rueda de la fortuna, que es una carta que nos habla de las posiciones que asumimos en la vida, si bien están en duda de dónde ubicarse, esta emperatriz los va a ayudar. O sea, van a tener la situación de decir, mira, está todo bien, pero yo quiero esto. Y si no lo querés, bueno, realmente no sé si vale la relación que tenemos. Es un poco, es el diálogo que se entablaría a partir de estas cartas, ¿no? O sea, es un poco eso, es poner a prueba esa relación, o tal vez sea una relación que ustedes ya no tienen y que forma parte igualmente del presente de ustedes, porque la tienen muy a flor de piel, pero es un momento de reubicarse, y tienen para eso la ayuda de la emperatriz, y en contra tienen la figura de la pareja. Tal vez hasta estén cuestionando si la pareja realmente es algo que quieren, pero bueno, está la carta de las ubicaciones en el amor. No sé si es un buen momento para salir con gente nueva o conocer personas. Sí, si tienen una relación y otra, o sea, que tienen dos relaciones, una por un lado, una por el otro, van a tener que tomar alguna decisión.
Eso es lo que lo fuerza este mes de septiembre. Muy movido en el amor, en la pareja, sobre todo. Vamos a ver el trabajo. En el trabajo me salen nuevas expectativas, nuevos lugares donde buscar, ¿no? Así como esta chica espera la mejor ola para surfearla, así en el trabajo debería ser la actitud de ustedes en este mes de septiembre. Un mes donde van a estar viendo nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, cosas que les sirvan finalmente, muy interesante, y estudien tal vez cambios de sectores en su trabajo, si trabajan en comercio, agregar alguna cosa al sistema comercial que tienen, alguna inversión nueva. Pero bueno, eso es lo que se ve, cambios en el trabajo, y que ustedes ya lo vienen estudiando ese cambio, ya vienen trabajando en eso. Bueno, tanto en estudios como en vocación, yo digo siempre que vocación es aquello que tal vez nos gusta hacer y no tiene que ver exactamente con aquello en lo que trabajamos. Es un buen mes, pero sale el juicio. Es un momento de tomar decisiones entre una cosa y otra, tanto en el estudio, si están pensando en un cambio de carrera o en algún tipo de plan para dar las materias que tienen, o en el tema de una vocación personal, tal vez estén pensando cómo modificar eso que hacen. No es muy importante este mes, que está casi dominado por la activa y por el estudiar, como les decía, algún tipo de negocio. No termina siendo tan malo este mes. Yo creo que ustedes, desde el caso particular de cada uno, deben entender de qué estoy hablando acá. Entre la emperatriz, esto de dónde ubicarse. Vamos a ver la última carta. Bueno, la última carta los salva de todo, es el mago, así que económicamente no tengan problemas. Si esta cuestión tiene que ver con algo económico también alrededor, esto se va a solucionar, el dinero llega, si estaban esperando algún tipo de dinero. Lo laboral, el dinero muy bien en este mes. La carta del diablo prometía algo, pero en realidad nos quería contar de esta crisis, ¿no? Con esta pareja. Así que si no hubiera sido con la carta del diablo no hubiéramos prestado tanta atención. Así que eso fue lo importante. Y acá tenemos el mago dentro del dinero, o sea que las cosas están previstas para que ese dinero llegue. El mago tiene todas las herramientas y las usa a su favor. Vamos a ver, por último, qué es lo que tenemos en el oráculo del Animal Spirit. Acá. Ya está mezclado, así que vamos a ver qué viene en cada carta. Y nos sale Bat Spirit. A revived is assured. O sea, un renacimiento está acercándose o asumiendo, ¿no? De alguna manera. Y eso es de lo que nos habla, ¿no? Recuerden que también la carta del diablo, de sacar lo negativo, ¿no? Para un renacimiento, para volver a ser de otra manera, en una versión mejor de ustedes mismos. Y esto es este mes de septiembre, el espíritu debe ser ese. Trabajar para un renacimiento de ustedes desde un lugar que les guste mucho más vivir. Eso es lo importante, piedra negra. Así que, bueno, espero que todo salga bien en este mes de septiembre. Les deseo que tengan un excelente día y que todo en su vida vaya mucho mejor. Vamos a sacar las cartas. Y voy a ver la última de nuestras piedritas de hoy, que es la piedra rosa. La tenemos acá. Voy a ponerlas, esta está ahí, vamos a ponerla así. Vamos a sacar la piedrita negra. Bueno, piedra rosa, vamos a ver una de las piedras más populares del canal. Vamos a ver cómo viene este mes de septiembre para ustedes, piedra rosa. Voy a sacar la piedra rosa, la voy a mezclar un poco. Ya que vi la carta de abajo. Nada más que para que se despierten un poco las cartas. Y vamos a ver ahora, cortamos y vamos a ver qué viene en este mes de septiembre, qué hay a favor, qué hay en contra, el amor, el trabajo, la vocación a estudios y el dinero para esta piedra rosa en este mes de septiembre. Recuerden también suscribirse al canal si quieren ver más videos, además de todos los videos que van a tener de tarot por sí o por no, que es una de mis especialidades. Pero bueno, quería darles algo distinto, así que vamos a ver qué es lo que sale hoy.
Bueno, la carta no se quiere dar vuelta y encima está al revés. Bueno, tenemos un 5 de copas. 5 de copas para la piedra rosa, que tiene que ver con un mes septiembre donde van a dejar ir las emociones que les hacen mal. Muy buena limpieza para este mes de septiembre para la piedra rosa. Vamos a ver qué hay a favor. Y a favor tenemos el 4 de pentáculos. Quiere decir que van a poder, como esta chica cuida su cartera, ser un poco más mezquinos con los demás. Quiero que me entiendan bien este concepto. No estoy hablando de comportarse mal con los otros, sino de preservarse ustedes mismos. Piedra rosa. Han dejado ir determinados sentimientos negativos y ahora están dispuestos a protegerse de cosas que no les parecen justas. Vamos a ver qué hay en contra de esto. Y lo que hay en contra de esto, claro, es el tema de las cuestiones emocionales con respecto a la pareja, que está vinculado con el 7 de copas. A pesar de haber dejado ir muchos sentimientos, hay un deseo, o en una pareja en particular, o en el tema en general de la pareja para ustedes, que les impide a veces preservarse, o tienen cuestiones que no quieren hacer y terminan haciendo, como llamar o aparecer delante de una persona que no lo habían previsto, o terminar aceptando alguna invitación que no es lo que realmente buscaban. Pero bueno, está el 7 de copas como algo en contra, digamos, de dejar ir viejos sentimientos. También puede ser que justamente esos sentimientos tengan que ver con una pareja que por algún motivo u otro han decidido dejar o se han separado, y esto está en contra jugando todo el tiempo, ¿no? Presente ahí, y les impide preservarse, lo que ven en este mes de septiembre. Pero bueno, septiembre es un mes para, como dicen, no me gusta mucho el término, pero para que me entiendan rápido, soltar, ¿no? Esos sentimientos negativos. Vamos a ver qué viene en el amor para septiembre, para la piedra rosa, y tenemos el 3 de pentáculos. Bueno, para los que no estén en pareja, es un mes que no es para conseguir pareja ni para tener una relación demasiado formal. Es para divertirse, es para colaborar con otros, para salida de amigos. El 3 de pentáculos es la carta de la colaboración, de lo que llamamos de alguna manera en Argentina, no sé si en otros lugares de Latinoamérica, compinches o socios de diversión, de pasarla bien, amigos. Eso es lo que se ve acá. O sea, a salidas hay, diversión hay, así que como les digo siempre, no se queden en su casa mirando una película, no sigan mi ejemplo, que a veces hago eso, salgan más, muéstrense, que la gente los vea, socialicen. Es muy importante, a pesar de que no nos caiga bien todo el mundo, o la gente con la que nos cruzamos no sea lo que esperamos, pero es mucho mejor, se los aseguro, que estar encerrado en la casa mirando películas que encima no están muy buenas, porque casi todas las películas son bastante malas. Así que 3 de pentáculos, eso para los que estén en pareja, este mes de septiembre les va a traer un espíritu familiar, si es lo que tiene una familia, de colaboración, como les decía, de hacer tareas juntos, y eso va a hacer que el amor con la persona que comparten crezca, que se sientan muy queridos, porque el amor no solamente implica lo sexual, sino implica las emociones que están alrededor de cómo uno se siente, y a veces se manifiestan en el trato con la pareja. No es solo la pareja, es el ambiente familiar. Y no hay mejor relación que cuando todo está en paz. Si tienen una familia, sobre todo si tienen hijos chicos, como en la imagen, bueno, realmente es envidiable este septiembre, y traten de hacer actividades compartidas también, y eso va a hacer que el amor con la pareja que tienen crezca y se fortalezca. Muy buen mes para eso, y para los que se quieren divertir también. Salgan a divertirse. En lo laboral, bueno, lo laboral, fríos, racionales, piedra rosa, saben llevar las cosas adelante, saben cumplir con sus tareas, la verdad que están mucho más ordenados, y eso es muy bueno. Así que en lo laboral muy bien, es un buen mes septiembre, sobre todo para actividades que tengan que ver con lo racional, no con lo emocional. En lo emocional están abandonando cosas, y están peleando esto, y están tratando de ver cómo se ubican en el tema de relaciones de pareja. Y está esto, ¿no? La salida, la diversión, y para los que están en pareja, tal vez ahí sí haya un conflicto con lo emocional de la pareja. Racional, el trabajo. Estudios, vamos a ver, la verdad que no viene para nada bien.
Esta es una carta que, fíjense, la tenemos acá. Fíjense cómo, de alguna manera, el cuervo está gritando a aquel que le lleva sus plumas del nido. ¿Qué tiene que ver esto? Y tiene que ver que si dan un examen, van a sentir que les robaron. O sea que, de alguna manera, en los exámenes no fueron justos con ustedes en las calificaciones. Espero que no les pase, que lo eviten, estudien más, así no pasa esto, que viene como preparado para septiembre. Pues, como les decía, en la parte europea hay mucha gente que está volviendo al estudio, en Argentina no, tal vez hay exámenes no en septiembre, pero un poco más llegado a octubre, noviembre en algunos lugares, así que estudien más para que no pase esto y no se quejar por una pequeña diferencia. En lo vocacional tampoco es un buen mes, la verdad que ustedes están largando emociones y no es un mes para embarcarse en cosas vocacionales que no han hecho en otros momentos mucho mejores. Vamos a ver qué viene en el dinero. Bueno, el dinero está complicado, o sea, no llega todavía ese dinero que esperan. Hay una situación en el 4 de espadas que es llegar justo, ¿no? A veces con algunos gastos, con algunas cosas, por eso también la actitud inteligente en el trabajo y también una actitud racional para conservar. Es un mes de mantenimiento, septiembre no es un mes para dilapidar el dinero. Si piensan hacer algún gasto grande o algo, mejor esperar a octubre, noviembre y no todavía embarcarse en estos pagos que después le van a traer dolores de cabeza. Así que bueno, en lo que es lo económico, el dinero en efectivo, lo que llega, precaución que la están teniendo. O sea, la están teniendo o por lo menos más que en otros momentos. Así que muy interesante también esto. Y vamos a ver para terminar un oráculo del Animal Spirit que voy a sacar acá, que es la energía con la que tienen que encarar este mes. Está mezclada, así voy a sacar que esté arriba de todo. Qué hermoso, el Panther Spirit de la pantera. Un oráculo que no siempre lo uso el Animal Spirit, pero realmente es muy bonito. Y me encanta, tiene mucho que ver con ustedes y con la tirada que hubo, que es Reclaim Your Power, o sea, reclamen su poder. Cada uno de ustedes saben qué poder de pantera tienen en todo esto y hace falta que aquellos que tratan con ustedes sepan que lo está reclamando. No acepten que les bajen el precio, ¿no? Que les digan, no, vos sos esto. No, yo tengo este poder. No hace falta que lo digan con la palabra poder, pero saber qué características tienen ante los demás y dárselas a conocer, no dejar que los bajen desde ese lugar. Que de alguna manera también, ¿no? Acá cuando existe esta exposición de la mujer del 4 de pentáculos ante el tema de la pareja, no degradarse demasiado, ¿no? Como digo yo, no jugar al trapo de piso de los demás. Así que reclamen su poder. Reclámenlo porque es de ustedes y porque se lo merecen y porque nadie tiene derecho a decirles que ustedes no valen. Así que Piedra Rosa, un mes de septiembre interesante, donde sobre todo van a obtener este abandono de emociones muy interesante para encarar desde lo emocional. A veces la gente ve más los cambios en lo económico o si conocieron a alguien que en lo que es su interior, y el interior es lo que define el exterior. Así que lo que pasa afuera muchas veces tiene que ver con cómo uno está predispuesto sin llegar ya a ser una asociación como hace mucha gente con el universo y todo eso, ¿no? O sea, estamos hablando de la práctica. Si ustedes salen con una sonrisa a la calle es mucho más fácil que las cosas vayan bien. Espíritu de la pantera. Recuérdenlo, espíritu de la pantera para este mes de septiembre. Piedra Rosa, muchas gracias, les deseo lo mejor para este mes y que tengan un excelente día.